El cielo por asalto. El futuro de los que mueven al mundo hace radio. Bien, acá seguimos 15:36. Me parece que el aire lo pusimos no para... vamos a hablar con alguien de Tierra del Fuego para que esté en clima. Frío acá adentro. Clima, yo me estoy congelando, muchachos, no sé ustedes. Bueno, Gaby, ¿qué tenemos? Dale. Bueno, a ver, como veníamos analizando en el primer bloque, y a partir de la explosión de los casos y la llegada de la segunda ola, volvió a instalarse fuerte el debate si debía suspenderse o no las clases, ¿no? Y que a su vez fue el punto de quiebre más fuerte entre la conducción de Alberto Fernández, la postura del ministro de Educación Trota y el jefe de gobierno Rodríguez Larreta. Así que bueno, para hablar de este tema, estamos en comunicación con Horacio Catena, secretario general del SUTEF, Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación de Tierra del Fuego, y secretario general de la CTA Autónoma de Tierra del Fuego. ¿Cómo estás, Horacio? Hola, buenas tardes a vos, a los compañeros ahí y compañeras de la radio y a la audiencia. Bien, bien, acá estamos. Decime que hace calor allá. Hoy hace un día hermoso, la verdad que debe estar en los 7 u 8 grados. O sea, digamos que yo no tuve suerte ese día que estuve en Tierra del Fuego, ¿no? No, yo creo que vos tuviste mucha suerte, porque vos estuviste en Río Grande, así que imagínate. 100 kilómetros por hora iba el viento. Bueno, Horacio, me imagino que habrás seguido todos los acontecimientos de esta última semana, donde, bueno, el debate de la presencialidad sí o presencialidad no fue el eje central de la política nacional. No, bueno, no solo que lo seguimos, sino que nosotros acá protagonizamos ese debate, ¿no? En realidad no es un debate nuevo ese. Se reinstala por el crecimiento exponencial de los casos, como era previsible, pero es consecuencia de la política de Trota, sucedido a la derecha, centro derecha, al inicio como se vino. Hay que hacer un poquito de historia. Siempre es conveniente recordar algunas cosas, porque por lo que significa el Frente de Todos y aquellos que nos consideramos parte, cómo tensionar, porque Trota viene en un derrotero de idas y vueltas importante, ¿no? Sí. Y no es un tema menor lo que significó la salida de Adriana Puigros del Ministerio de Educación, que es una de las que tuvo una postura exactamente igual que la que tuvimos nosotros en Tierra del Fuego, en la que decíamos que era conveniente invertir en adecuar los contenidos para la virtualidad y además adecuar, y además invertir en conectividad y equipamiento, que en una ficción de la presencialidad como lo que está sucediendo. Nosotros el debate en torno a la presencialidad lo abordamos desde dos aspectos. Uno es el pedagógico, ¿no? Y el otro lo que tiene que ver con lo que genera en el efecto epidemiológico, de contagio, de circulación, etcétera. Entonces, el plan, digamos, que se trazó el gobierno nacional, que era que en febrero iba a haber vacunas disponibles para la docencia, o para la mayoría de la docencia, una parte importante de la docencia. Se hablaba de vacunar prioritariamente a las docentes y a maestros y maestros del nivel inicial y de educación especial. Eso por distintas cuestiones no sucedió. El problema es que siguieron con el mismo plan. Y entonces las consecuencias son estas las que están pasando. Hoy tenés un paro en Mendoza el lunes en repudio a la muerte de un docente, lo mismo en La Rioja. Es decir, es una situación donde ya tenemos alrededor de 30 docentes fallecidos. Y eso obviamente que en política se paga. Y por otro lado, lo ponen en el centro del ring a quienes han despreciado históricamente la educación pública, a quienes eran, o son, mejor dicho, los gerentes de las plataformas digitales educativas, los que son los campeones de las escuelas charter, es decir, todo un modelo educativo que ahora pretenden despegarse y pretenden ser los defensores de la presencialidad y de la educación pública. Lejos de eso está el gobierno de Rodríguez Larreta y todo el cúmulo de
de esa oligarquía que desprecia y odia a los sectores populares, y fuera por ellos, como cerraron el Ministerio de Salud, cerraron el Ministerio de Educación. Claro. Eso a nosotros no cabe ninguna duda. Entonces, para mí, Trota, el más liberal de los ministros del Frente de Todos, de nuestro gobierno, es uno de los que más concesiones le ha hecho, y bueno, la medida del presidente es acertada, va en la dirección que se tiene que tomar, y al mismo tiempo, si vos me apurás un poquito, te digo que se queda corto. Debería haber sido nacional la aplicación de eso, pero bueno. O sea, también, perdón, Horacio, o sea que ustedes siguen, hoy siguen con la presencialidad en las clases. Sí, ayer tuvimos una reunión nosotros con la ministra de Educación, la ministra de Salud, 2 epidemiólogos de la provincia, donde por un lado vemos algunas cuestiones en chiquito acá en Tierra del Fuego que debe pasar en grande. La distancia que hay entre muchos profesionales, que son excelentes profesionales, que organizan y que ven la realidad epidemiológica en lo que pasa en la cotidianidad, es muy grande. Es decir, tomar a la escuela aislado de todo lo que significa el antes, el durante y el después del hecho educativo es un error terrible. Nosotros ayer lo veíamos porque nos afirmaban que los protocolos se cumplían, que no se contagiaban los chicos en la escuela. Yo vivo en un barrio popular acá en Ushuaia, y le contaba lo que pasa en mi barrio. Que en el jardín de mi barrio, un jardín de un barrio grande si se quiere, 20 docentes aislados, o sea, una locura para lo que es Tierra del Fuego. Claro. Bueno, no lo podían explicar. Entonces, nadie dice que los protocolos, digamos, no pueden llegar a ser un elemento o un factor de disminución del contagio. No lo evita, y además todos los pedagogos y todos los que conocen el quehacer educativo saben que es imposible de aplicarlo. En el nivel inicial, ¿cómo se es para mantener la distancia de 2 metros entre niños? Que no te abrace, digamos, que mantenga el barbijo durante toda la jornada. Sí, es una cosa impracticable. Claro. Así que, bueno, el debate... por otro lado, hay que decir que siempre hablando en el marco de lo que significa una emergencia sanitaria, ¿no? Nunca tenemos que olvidarnos de eso. El debate de presencialidad sin presencialidad es un debate falso. Es un debate falso. Lo que estamos discutiendo ahora, si la actividad presencial hoy te ayuda o te perjudica en lo que significa el momento de la pandemia. No estamos discutiendo quién defiende la escuela pública o quién defiende el modo presencial educativo. Estamos discutiendo en este momento de la pandemia qué es lo que conviene hacer. Claro, ellos, por ejemplo, la reta se basa sobre los informes que UNICEF dijo, y hablan de toda esa parte pedagógica y lo que genera en la psiquis de los chicos y todo eso. ¿Vos creés que ellos trabajan o les importa toda la parte pedagógica? Bajo ningún punto de vista. Vos imaginate que son los gerenciadores de la educación pública, eso no les importa absolutamente nada. Por eso pusieron en marcha el plan maestro cuando estuvieron en el gobierno, que destruyeron la educación de jóvenes y adultos, que han bajado los contenidos en todo lo que ha significado el sistema público nacional, y que obviamente despreciaron las carreras universitarias de las universidades públicas, porque ellos son gerentes. Tengan en cuenta ustedes que la educación es el tercer negocio a nivel mundial, ¿no? Y que ellos tienen, digamos, son parte de ese negocio mundial. Nunca hay que descontextualizarlo. Siempre es importante recordar quiénes son. Por lo tanto, ahora, el error que comete el ministro Trota, nosotros se lo marcamos al ministro Cubino acá. Yo tuve la oportunidad de hablar con Trota cuando estuvo acá en Tierra del Fuego, y le dijimos que el mejor inicio del ciclo lectivo era un gran congreso pedagógico nacional para que las y los docentes marquen los puntos de partida para la revinculación pedagógica. Y nosotros en agosto del año pasado acá en Tierra del Fuego presentamos algo que Puigros lo explica muy sencillamente, que hay que multiplicar en este momento, hasta que no haya vacuna y no estén garantizadas las cuestiones sanitarias, hay que multiplicar los espacios educativos. Es decir, nosotros acá armamos un proyecto de educación sociocomunitaria,
Es decir, donde la escuela es el centro, pero no es el único lugar en el que se le da clase a los chicos y chicas, cosa de poder revincular, pero al mismo tiempo disminuir el tránsito y disminuir la cantidad de pibes y pibas por aula y el intercambio. Es decir, una educación dual que tenga una parte virtual y otra parte con más espacios y mejores condiciones para educación. Para eso hay que invertir, no hay otra. Y el otro gran problema que ha tenido y que tiene que tenemos dentro de lo que es el Frente de Todo es que hay que rediscutir el modelo educativo. Ahí te hago una preguntita, Horacio. Te voy a interrumpir con esto porque tenemos poquitos minutitos y ya se nos va, y me parece que es algo muy importante porque justo me engancho con lo que acabas de decir. Yo a veces siempre me pregunto esto, tomando a la docencia en su generalidad, ¿no? Y digo, ¿por qué crees que le cuesta tanto instalar sus problemáticas en el debate público? A la docencia me refiero, ¿no? Y poder orientar ese debate hacia los verdaderos debates importantes, que es como venís desarrollando en este caso, y en el marco de la seguridad, lo pedagógico, etcétera. ¿Dónde ves el problema? Bueno, nosotros vemos que las organizaciones nacionales docentes han abandonado la disputa por el modelo educativo. Y cuando abandonás esa disputa, qué sé yo, que en algún momento la enarboló Cetera, ¿no? Qué sé yo, con la marcha blanca, incluso hasta la carpa blanca, te podría decir, era un debate que era integral, que no solo discutía el salario, sino que discutía las condiciones laborales, las condiciones socioeducativas, las pedagógicas, pero también era la formación docente, discutía el modelo pedagógico nacional, el modo de acceso a los cargos. En ese punto tenemos un compañero que había organizado la Escuela Marina Vilte en Cetera, que se llama Jorge Cardelli, que realmente es una referencia en este punto. Al no tener organización, al integrarse como se integró la conducción de Cetera al gobierno nacional durante el gobierno de Néstor y Cristina, abandonaron la disputa, es decir, se integraron al gobierno. Y una cosa es que acompañes y otra cosa es que te integres, son cosas completamente distintas. Es decir, poder valorar y defender lo bueno y también tener agenda propia, lo que a nosotros nos parece que los trabajadores y trabajadoras tenemos que tener. Y eso lo pagas, sin lugar a dudas. Nosotros estamos tratando de construir en Tierra del Fuego un camino de eso, estamos organizando la educación popular, somos el único sindicato en la Argentina que organiza la educación de jóvenes y adultos, una experiencia de educación popular muy importante, y nos estamos animando ahora. Estamos armando una diplomatura nacional e internacional de educación popular para disputar la subjetividad de nuestras compañeras y compañeros, porque tampoco hay que, dudar en que los institutos de formación, las universidades forman para un tipo de docente, ¿no? No es que te forman para la patria liberada, te forman para reproducir determinados conceptos, conocimientos y prácticas. Perfecto. Entonces ahí tenemos un problema muy serio. Bueno, clarísimo, Horacio. Me quedaría hablando un rato más, porque la verdad que es muy interesante lo que estás planteando, pero bueno, te tengo que dejar porque el tiempo de radio vuela y se nos termina. Así que, Horacio, te agradezco muchísimo por haber participado del programa. No, un abrazo a ustedes, felicitaciones por el programa y nada, a disposición, como siempre. Dale, muchas gracias, un abrazo. Chau, chau. Bien, ¿quién era el que